Sígueme, ¿verdad? Así se titula el día de hoy. Si yo le preguntara, hermano, hermana, ¿por qué está aquí? ¿Qué respondería, hermanos? Bueno, respóndase usted en su mente. Le estoy haciendo esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué ha venido? ¿Por qué estamos aquí? Y tal vez algunos responderían porque tengo alguna necesidad, tal vez porque es el día santo del Señor, tal vez porque quiero soy yo ser obediente. Otros tal vez responderían porque necesito de Dios y quiero saber si hoy hay palabra de parte de Él, ¿verdad? Porque tal vez es una costumbre, mis papás me traen, no lo sé, ¿verdad? Otros tal vez responderían o tal vez no responderían, pero sabrían que quisieran cumplir con su cuota espiritual, hermanos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Eh, que usted tal vez falta un sábado, ¿verdad? Y se siente culpable. No sé si a usted le ha pasado. Si a usted le ha pasado, hermanos, y se siente culpable, pues todavía Dios está en usted, hermanos, ¿verdad? Pero si tal vez en algún momento, por ejemplo, a mí si en algún momento yo no falto los sábados, ¿verdad? Porque soy el pastor, y Dios no me deja. Pero si un momento, hermanos, tal vez yo faltara, yo sentiría, hermanos, que me siento culpable, ¿no? Eh, y, y una de las razones es tal vez porque quisiera cumplir con mi cuota espiritual o porque me pondría triste no celebrar el Día del Señor en comunidad. ¿Cuál de las dos creen que es la correcta, hermanos? ¿Celebrar, celebrar el Día del Señor en comunidad o nada más cumplir con nuestra cuota espiritual? ¿Cuál creen que Dios quiera, hermanos? ¿Verdad? Creo, hermanos, que Dios es bien fiestero, ¿sí sabías, hermanos? A Dios le gustan mucho las fiestas, no como las de aquí, ¿verdad? Y las de San Judas y todas esas fiestas que hacen. No, la palabra de Dios dice que Dios le dijo al pueblo que celebrara muchas fiestas, hermanos. No sé si recuerda eso, ¿sí? Una de ellas es la fiesta de los panes, ¿no? No sé si recuerda eso. La Pascua era una fiesta, hermanos, una celebración. Y las celebraciones anteriormente, hermanos, no son como las de ahorita, donde se contrata el grupo firme y cosas así, ¿verdad? Sino más bien, hermanos, era una celebración donde todos comían, donde todos estaban a la mesa, ¿verdad? Y celebraban la libertad que Dios les había dado, hermanos. Celebraban en verdad la vida. Y el sábado, en cierta manera, hermanos, es eso, celebrar la vida, hermanos, celebrar la vida que Dios nos ha dado, celebrar, hermanos, que el Señor nos ha bendecido, celebrar la vida en comunidad, ¿sí? ¿Vamos bien, hermanos? Entonces, el sábado se hizo, hermanos, para el hombre, dice la palabra, o no dice así, hermanos, ¿sí? El sábado se hizo para el hombre, para que el hombre lo celebrara, para que el hombre lo disfrutara, porque es el día que el Señor se revela a su pueblo y no se revela solamente a uno, se revela a su pueblo. Por eso es que donde hay dos o tres en su nombre, dice que ahí está Él, porque ni orar podemos, hermanos, si estamos solos. ¿Sí sabía eso? O sea, no podemos orar solos, hermanos. O sea, sí se puede, pero no. Le voy a decir por qué. Porque la oración modelo dice lo siguiente: Padre, ¿qué? No dice Padre mío. Y es que Jesús en ese contexto, hermanos, lo dice en comunidad, que la oración es más fuerte, hermanos, cuando decimos Padre, ¿qué, hermanos? Padre nuestro. Por eso es que cada vez que nosotros estamos aquí, estamos celebrando, hermanos, la vida que Dios nos da. Y si usted tal vez se le han quitado los ánimos, yo sé que un día el Señor le pondrá nuevamente esos ánimos en su corazón. Y es precisamente lo que hoy vamos a ver, hermanos. El Evangelio de Marcos, donde pide Jesús que lo sigamos de una manera interesante.
Y hoy, hermanos, vamos a ver el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1. Vamos a ubicarnos en Marcos capítulo 1. Y les voy a dar unas clases de teología, hermanos, gratis. Clases, porque esto lo vemos en clases como tal, hermanos. La introducción la vemos en clases de teología. Y nos dicen, hermanos, que el Evangelio de Marcos, ¿verdad? El Evangelio de Marcos es el primer evangelio escrito. ¿Sí? ¿Cuántos evangelios hay, hermanos? ¿Cuántos? 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Sí? Y Marcos es el primer evangelio escrito donde se le conoce que tomó de un documento que se llamaba documento Q, ¿verdad? Y bueno, ya de ahí, hermanos, se desarrollan los demás evangelios. Pero en Marcos, hermanos, es el primer evangelio. Y otra de las cosas que les quiero mencionar es que los evangelios, después de que Jesús vivió, hermanos, no fueron los primeros que se escribieron, ¿sí? Lo primero que se escribió fueron las cartas. La carta a los romanos, la carta a hebreos, la carta a los... Fueron epístolas las primeras escritas y después se escribieron los evangelios. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Por qué les estoy revelando esto, hermanos? Porque más adelante va a cobrar un poco más de sentido todo lo que les estoy comentando. Pero tengamos en cuenta que primero fueron las cartas, ¿verdad? Y después fueron los evangelios. Y el primer evangelio que se escribe es el Evangelio de Marcos. ¿Hasta aquí vamos bien? Y dice la palabra de Dios, hermanos. La palabra de nuestro Dios nos menciona algo interesante. El llamado a sus discípulos. Creo que la mayoría hemos escuchado acerca del llamado. Dice el capítulo 1, versículo 16. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué, hermanos? Pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, perdón. Y dejando luego sus redes, ¿qué, hermanos? Le siguieron. Amén. Cuando leemos este texto, hermanos, tenemos que tomar el contexto en el que se vivía en aquel tiempo. Y el contexto es el siguiente, hermanos. La educación de los judíos era muy diferente a la educación nuestra. La educación de los judíos era mucho más avanzada incluso para sus propios tiempos. Anteriormente se decía, hermanos, que de 5 a 7 años, de los 5 años a los 7 años, el niño judío en la época de Jesús, hermanos, escuche bien, el niño judío en la época de Jesús, de los 5 a los 7 años, se tenía que aprender los primeros 5 libros de la Biblia. A ver, pongan su puñado, hermanos, hasta el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Hasta el libro de Deuteronomio, incluso hasta Josué. Tanto, hermanos, apréndanselo de memoria, hermanos. De memoria. El niño judío, hermanos, hasta los 7 años se celebraba, les decía que eran bien fiesteros. Y todo este monche, hermanos, lo aprendían los niños de memoria. No el Génesis, Éxodo, no nada más los nombres. Se aprendían, hermanos, lo que se le conocía como la Torá o el Pentateuco. ¿Sí? ¿Un niño de cuántos, hermanos? Y usted no se puede aprender un versículo de la Biblia, hermano. Imagínense. Los 5 primeros libros de la Biblia se los aprendían. El contexto en aquel tiempo, hermanos, es que el niño iba a esa escuela, habían diferentes escuelas, ¿verdad? Pero a lo que se enfocaba la educación de los niños era precisamente a la ley de Dios y a la interpretación de las escrituras. Por ejemplo, ¿aquí en qué se enfocan las escuelas? Bueno, pues en matemáticas, español y eso. Aquel tiempo, hermanos, todo se enfocaba a la religión judía. Y todos los niños tenían que saberse por lo menos el Pentateuco.
El niño, fíjense, el niño que no se, que veían que se aprendía más o menos el Pentateuco, ¿verdad? Pero que veían que no tenía mucha madera, entonces lo que hacían era regresarlo con sus padres y que se dedicara a aprender el mismo oficio de sus padres. Un ejemplo de eso, hermanos, es que Jesús era hijo de quién, hermanos? De carpintero. Y como era hijo de carpintero, ¿a qué se tenía que dedicar Jesús? A ser carpintero. Estos hombres que dice la palabra de Dios que estaban pescando, dice la palabra que Jesús los vio y vio que estaban pescando, es decir, que tal vez se aprendieron los primeros 5 libros o tal vez no se los aprendieron muy bien, pero hermanos, de ahí tenían que aprender el oficio de los padres. ¿Quiénes eran los que se salían del oficio de los padres? Bueno, aquellos que veían que eran niños prodigio. Niños prodigio, niños buenos, niños acatados, niños inteligentes, ¿verdad? Niños de esos que son los más populares en la escuela. Esos niños, hermanos, cuando veían que se aprendían los 5 libros de la Biblia y bien aprendidos, decían, ese niño es un niño prodigio. ¿Saben qué hacían esos niños? Los ponían a estudiar para que ahora ya no se aprendieran los 5 libros de la Biblia, sino ahora todo el Antiguo Testamento. Ahora váyanse hasta Malaquías, hermanos. ¿Ah? Más o menos aprendían este monche de memoria, hermanos. Y usted no se puede aprender un capítulo de la Biblia, hermanos. Pero bueno, ¿ah? Imagínense un niño de 12 años aprendiéndose de memoria todo el Antiguo Testamento conocido como la Tanakh en aquel tiempo, Torah, Nevim, Ketuvim, así se le decía, la Tanakh, ¿verdad? Y ellos se aprendían esto, hermanos. Ahora, cuando se aprendían esto, fíjense, había una costumbre bien interesante. El llamado de Jesús no nada más esa, ven, sígueme, sino que implica, hermanos, en verdad, un rompimiento cultural de aquel tiempo, porque solamente los niños prodigios, los niños populares, los niños más nice, hermanos, ¿cómo se le puede decir ahorita? Los niños mejores portados, ¿verdad? Los niños acatados, se aprendían esto. Y entonces un maestro de la ley los veía, y si a ese maestro de la ley, dice, si le gustaba cómo interpretaba la Biblia, hermanos, y más bien cómo tenía la capacidad de retener la información, ese niño, entonces le decía, ven, tú vas a ser mi discípulo. El maestro elegía al niño para que fuera como él. Había algunos maestros de la ley que elegían a esos niños, y cuando los niños eran elegidos, ¿verdad? O sea, era un privilegio, hermanos. Les voy a decir por qué. Primeramente, los sacaba del oficio del padre. Es decir, ese niño al cual elegían ya no se iba a dedicar a lo que se dedicaba el padre, sino más bien, hermanos, iba a dedicar a la interpretación de la Biblia. Porque después de aprenderse el Antiguo Testamento, era estudiar con el maestro de la ley e interpretar la palabra de Dios. A eso se dedicaban. Y un maestro de la ley, ¿verdad?, ganaba dinero, hermanos. Un maestro de la ley era una persona bien posicionada en aquel tiempo. Y no solamente de dinero, sino más bien que tu hijo fuera un intérprete o un discípulo de algún maestro de la ley en aquel tiempo. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Si el maestro, el discípulo, hermanos, tenía que hacer todo lo que su maestro hacía. Incluso cómo caminaba el discípulo tenía que caminar como su maestro. Si su maestro cojeaba,
Entonces dicen que el alumno o el discípulo tenía que cojear también. Si el maestro no pronunciaba bien la R, ¿verdad? El alumno también no tenía que pronunciar bien la R. O sea, todo lo que hacía el maestro lo tenía que hacer el discípulo. Y todo lo que interpretaba el maestro lo tenía que saber el niño. Y a esa interpretación se le conocía como yugo, hermanos. ¿Sí le suena algún texto en la Biblia? Cuando dice Jesús, mi yugo es fácil. ¿Y qué, hermanos? Y ligera mi carga. La interpretación de la palabra de Dios es sencilla y no genera carga. Es lo que estaba diciendo Jesús en aquel momento. Pero ahí, hermanos, el contexto. Cuando Jesús ve a dos hermanos pescando, entonces esos dos hermanos, quiere decir que no eran lo mejor de lo mejor. Esos dos hermanos que estaban pescando, quiere decir que habían reprobado la escuela, hermanos, de la Biblia. Esos dos hermanos les faltaba muy probablemente aprenderse muchos versículos de la palabra. Esos dos hermanos habían sido rechazados por la escuela y por eso es que estaban dedicándose ¿a qué, hermanos? A la pesca. Entonces Jesús, hermanos, los ve y ¿qué les dice? Sígueme. Pero viendo el contexto en aquel tiempo, lo que implicaba decir sígueme, hermanos, es que Jesús los está viendo y como todo maestro de la ley decía, si yo te elijo a ti, yo sé que entonces tú puedes ser como yo. Lo que Jesús le está diciendo a esos dos pescadores reprobados delante de las demás escuelas bíblicas, le está diciendo, sígueme, yo sé que tú puedes ser como quién, hermanos, como yo. Sígueme. Y fíjense, hermanos, yo quiero que ustedes se imaginen el contexto, porque en aquel momento, ahorita, por ejemplo, en la mañana hablábamos con algunas de nuestras hermanas que existe la inflación, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto no están de caros los productos? Ay, Dios mío, ya uno no puede comprar unos churrumais a gusto, hermanos, porque están bien caros, hermanos. Eh, Nosotros nos quejamos, hermanos, pero en aquel tiempo los judíos, el pueblo de Israel, estaba embargado, hermanos, de impuestos. Por eso es que decían que querían que llegara el Mesías, porque el Mesías iba a hacer una renovación y los iba a liberar de Roma, porque Roma era el que los estaba apretando, hermanos, económicamente también, porque les quitaba los impuestos también, o más bien los impuestos eran elevados y parte de eso era para Roma. Imagínense, hermanos, cuánto ganaba un pescador y aparte de ganar poco, todavía se lo quitaban en impuestos. Muy probablemente todos los que se dedicaban a la pesca, todos los que se dedicaban a algún oficio común, la mayoría de seguro estaba endeudado. Era como el Coppel de aquel tiempo, hermanos, ¿verdad? Pero imagínense el contexto, o sea, son hombres normales, son hombres que tal vez están endeudados, son hombres que tienen problemas con su familia, son hombres que están reprobados delante de la palabra de Dios porque no se la aprendieron bien. Y a estos hombres Jesús les dice, sígueme. Para que nosotros entendamos bien lo que Jesús le está queriendo decir a estos hombres, ¿cuál es el trabajo más común en Reynosa, hermanos? ¿Cuál es el trabajo más común en Reynosa? En la maquiladora. Imagínate, hermano, hermana, tú estás haciendo un componente aquí, ¿verdad? Estás con tu hermano, con tu hermana. Ya mero es el almuerzo, sí, ya mero, ¿verdad? Oye, ¿y si van a dar utilidades o no van a dar? Imagínate que tú estás en tu trabajo y de repente viene un hombre y te dice, ¿cómo te dice, hermanos? Sígueme. ¿Tú qué le dirías, hermano? ¿A dónde? Sería sí, ¿verdad? Sería lo más común. ¿Tú qué le dirías? Estás en tu trabajo
Y llega un hombre y te dice, sígueme. Pues a estos hombres, hermanos, por seguirlos se les contó como fe, porque ni siquiera sabían a dónde. Pero lo único que les dijo Jesús es que los haré pescadores de hombres. Y creyeron en él. Jesús les dice, síguenme, hermano, porque Jesús tiene la certeza de que esos dos hombres pueden ser como ¿quién? Como él. Si Jesús, hermanos, puede vencer las tentaciones, entonces ellos también pueden. Si Jesús puede caminar sobre el mar, ¿sabe Jesús que ellos también pueden? Y qué bonito sería, hermanos, que esos seguidores le hubieran sido fieles hasta el final, pero no fue así. Esos seguidores no fueron fieles siempre. Pero hubo muchos llamados de parte de Jesús. Y quiero enfocarme en uno, hermanos, donde también hizo la invitación Jesús. Y está en Marcos, capítulo 10, hermanos. Creo que todos nos sabemos esta historia y lo hemos predicado en algunas veces, pero quiero enfocarme en el llamado que Jesús hace. Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante, hermanos. Creo que todos conocemos la historia, ¿verdad? Del joven rico, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, versículo 17, Marcos 10, 17. Déjenme contarles un poquito de lo que es Marcos, el contexto de Marcos. Bueno, ya vimos que fue el primer evangelio, pero Marcos, hermanos, es un evangelio que le dicen que es el evangelio apurado, el evangelio que es apurado, ¿verdad? Y les voy a decir por qué, porque en el evangelio de Marcos hace puros hechos Jesús, Es decir, sana a uno, después se va con otro, después platica con otro. Y a Jesús no lo vemos tanto predicando, fíjense, lo vemos más bien haciendo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Un ejemplo de esto es que en Mateo, en la mañana veíamos en Mateo capítulo 5 y 7 se le conoce como el gran discurso de Jesús, ¿verdad? El gran discurso de Jesús, están las bienaventuranzas, está lo que se debe de hacer en el divorcio, lo que se debe de hacer cuando está tu enemigo. Como que hay una predicación de parte de Jesús. Por ejemplo, en Lucas incluso hace también unas predicaciones Jesús, unos discursos, hace parábolas como la del hijo pródigo, la oveja perdida, etcétera. Pero en Marcos, hermanos, el evangelio de Marcos, lo que lo caracteriza es que este evangelio es un evangelio que nada más narra los hechos de Jesús, las acciones de Jesús. No hay discursos, no hay predicaciones en Jesús, sino su predicación. ¿Qué son, hermanos? Los hechos. Incluso, hermanos, nosotros le decimos evangelio de Marcos, pero ¿saben cómo se le llamaba al principio? El evangelio de Jesucristo, principio del evangelio de Jesucristo, porque así iniciaba el libro, principio del evangelio de Jesucristo. Y este evangelio, hermanos, lo vemos con muchas acciones de Jesús. Tal vez porque, ¿saben qué, hermanos? Porque hay 4 evangelios, porque tal vez un evangelio te convenza la predicación, un evangelio te convenza el discurso, pero hay personas a las cuales no les convence el discurso, hay personas que no les convence la predicación. ¿Saben qué les convence, hermanos? Las acciones. Y Marcos es para esas personas que tal vez están cansadas de escuchar tantos discursos y mejor quieren ir a los hechos. ¿Y saben qué, hermanos? Entonces tenemos que leer el evangelio de Marcos para creer en Jesucristo, lo que Él hizo. Y todo el evangelio es como, y Jesús hizo esto, y después el otro. Hasta parecía que no dormía Jesús porque hacía muchas acciones en el evangelio de Marcos, puras acciones. Y en el capítulo 10, versículo 17, se encuentra a un joven rico, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra, versículo 17, al salir
Él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar? ¿Qué, hermanos? La vida eterna. Fíjense, hermanos, muchas veces yo he leído este texto y digo: ay, híjole, ese joven rico, que hasta cae mal, ¿verdad? Porque al final pues no sigue a Jesús, ya sabemos el final. Pero fíjense, nosotros quisiéramos tener jóvenes como él. Nosotros quisiéramos tener jóvenes como él, quisiéramos tener jóvenes que se interesaran por la vida eterna, ¿o no, hermanos? A mí me encanta cuando un joven me pregunta algo acerca de la Biblia, hermanos. Tal vez lo dejo más confundido, pero me gusta que pregunte, hermanos. Me gusta que se interese. Y aquí vemos, hermanos, un joven que muchos de nosotros nos gustaría, fíjense, que fuera como este joven rico, que le interesara. Oiga, maestro, y todavía le dice maestro bueno. Hay unos que ni siquiera les interesa Jesús, hermanos. Pero este hombre sí les pareciese que sí le interesa, pareciese que sí quiere estar con él, pareciese que sí que tiene interés sobre la vida eterna. Jesús le dice duramente: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solamente uno, que es Dios. Y versículo 19 dice: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, etcétera, ¿verdad? Versículo 20, ¿y quién no le gustaría tener un joven así? Versículo 20, entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, hermanos, todos los mandamientos según él los había mandado, los había hecho, ¿verdad? Incluyendo el de honra a tus padres y a tu madre, ¿verdad? ¿Quién no le gustaría un hijo así, hermanos? ¿O no? Un hijo que siguiera todos los mandamientos, un hijo que estuviera interesado por la palabra, un hombre interesado, un joven que le interese las cosas de Dios. Pero entonces le respondió Jesús, versículo 21, pero fíjense lo que dice el versículo 21, hermanos. Entonces Jesús dice, mirándole, ¿qué, hermanos? Le amó. Antes de reprenderlo, hermanos, yo me imagino la mirada del Señor cariñoso, una mirada, hermanos, de misericordia, una mirada donde yo sé que tal vez delante de tus propios ojos eres bueno, pero no es suficiente ser bueno. No es suficiente que vengas a la iglesia todos los días, no es suficiente que seas hijo de un hermano que haya estado toda su vida en la iglesia, no es suficiente que participes, no es suficiente que te interese, porque sabes que una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué le dijo Jesús? Le hace la invitación y le dice una palabra: una cosa te falta. Bueno, le dice un discurso, le dice: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, ven, ¿y qué, hermanos? Sígueme. ¿Cómo es la predicación, hermanos? Sígueme. Y es que versículo 22, ya sabemos cómo termina, pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Le siguió? No le siguió, ¿verdad? No le sigue a Jesús. Y es que, hermanos, nosotros nos parecemos mucho a este varón. Eres delante de tu propia persona, tal vez tu fe alcanza, pero lo cierto es que no. Vengo, alabo al Señor y le digo maestro bueno en mis cantos, ¿verdad? Incluso que está sentado en un trono, pues él ya sabe que está sentado en un trono, ¿verdad, hermanos? Le decimos tantas cosas maravillosas como este joven rico. Le decimos tantas cosas hermosas a Jesús. Pero Jesús dice: no es suficiente. Una cosa te falta. Y algunos tal vez no tenemos muchas cosas, pero hay cosas de las cuales
nos es difícil desprendernos, hermanos. Tal vez Jesús, hermanos, no nos diga a nosotros: ve y vende todo lo que tienes, porque sabe Dios que no tenemos mucho. Pero tal vez lo que sí nos diga es: una cosa te falta. Tal vez te falta ser más empático. Tal vez te falta no estar más apegado en Netflix. Tal vez te falta no ser tan perezoso. Tal vez te falta ser más responsable. Pero siempre te va a faltar una cosa. Tal vez te falta que seas más animoso. No lo sé. Pero una cosa siempre te falta. Y lo cierto es que nos es difícil desprendernos de eso. Nos es difícil desprendernos de esa pequeña cosa adelante de los ojos de Él, pero a nuestros ojos son cosas muy difíciles de desprendernos. A veces nos hace falta desprendernos de nuestra posición, de nuestra comodidad. Pero Jesús sigue diciéndole y sigue diciéndonos: sígueme. Entonces este hombre, hermanos, dice la palabra de Dios que se fue triste, ¿o no? Pues ¿quién no se va a entristecer, hermanos, si estuvo delante del maestro y le hizo la mayor invitación de su vida y él la rechazó, hermanos, por todo lo que tenía? ¿No se hubiera sentido triste usted, hermanos? Yo sí. Fíjense, hermanos. En la palabra de Dios también encontramos Marcos capítulo 14, versículo 51. Más adelantito. Este texto es importante. Vayan siguiendo, hermanos, estas pistas. Marcos 14, 51. Híjole, fíjense, en este pasaje 14:51, Marcos 14:51 dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y dice, y le prendieron. Es decir, cuando Jesús es arrestado, ¿sí estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Jesús estaba siendo arrestado, hermanos, y los discípulos ya se habían echado a correr, hermanos. Había un discípulo, un joven, y dicen que también era un joven, hermanos. Muy probablemente era el mismo. Algunos teólogos, no es necesariamente creer esto, hermanos, pero porque pues no es para, en cierta manera, como una doctrina, pero algunos piensan que por los rasgos pudiese ser el mismo joven, hermanos. Y ahorita les voy a decir por qué. Este joven, dice la palabra de Dios, ¿cómo iba vestido? ¿O qué traía más bien, hermanos? Dice que estaba cubierto el cuerpo con una sábana. ¿Para qué tenía la sábana, hermanos? Tal vez para que no lo vieran. Tal vez este joven que se había quedado con la tristeza de no haberlo seguido en aquel momento, de no haberle dicho que sí a Jesús. Seamos honestos, hermanos. Seamos honestos. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado, hermanos? ¿Cuántas veces Jesús, hermanos, nos ha hecho una invitación para seguirle? Y para seguirle, hermanos, no necesariamente es porque usted está aquí, está siguiéndole, sino el seguirle es que Dios haya destinado algo para usted, una encomienda importante para usted, y usted lo ha rechazado y posteriormente se siente triste. Este joven, hermanos, había rechazado la oferta de su vida. No era dinero, era el seguimiento del Todopoderoso, del que iba a cambiar el mundo. La había rechazado, se sentía triste y pareciese que cuando lo van a crucificar estaba detrás de él, hermanos, cubriéndose, siguiéndole. ¿Y qué eran, hermanos? Tenía la oportunidad de no negarlo. Pero dice que cuando le prendieron, es decir, cuando lo agarraron, dice, mas él, dejando la sábana, huyó. ¿Qué, hermanos? Cuando
Cuando dice la palabra de Dios que huyó desnudo, quiere decir, hermanos, que huyó avergonzado también. O sea, cuando Jesús le dice, sígueme, lo rechazó. ¿Cómo se fue, hermanos? Triste, ¿o no? La oportunidad de su vida, la oportunidad de servirle a Cristo, la oportunidad de estar con el Maestro, la oportunidad de tener una relación personal con Él, la rechazó y ahora tiene la oportunidad de no negarlo. Porque el único que no lo negó, hermanos, se ganó la vida eterna y fue un malhechor que estaba al lado de Jesús. Y dice, yo creo que este que está aquí es el Hijo de Dios. Y entonces se ganó la vida eterna, hermanos. Y ahí, hermanos, este joven tenía la oportunidad no solamente de seguir a Jesús, sino de la vida eterna, hermanos. De decirle, sí, yo voy con él. ¿Y qué creen, hermanos? Se echó para atrás y huye y está avergonzado. A veces tenemos la oportunidad de servir al Dios, decimos que no y tal vez eso nos causa tristeza. Nos vuelve a dar otra oportunidad Jesús, hermanos. ¿Y qué creen, hermanos? Muchas veces decimos que no y ahora nos causa vergüenza. ¿Hasta aquí me va siguiendo, hermanos? Hechos capítulo 15, versículo 37, hermanos. La palabra de Dios también nos dice algo interesante. Fíjense, entonces había este hombre, este joven que tal vez le estaba siguiendo de lejos. Y en Hechos encontramos una historia, dice la palabra de Dios, versículo 36, del versículo 36, ¿lo tenemos? Hechos 15, 36. ¿Me van siguiendo, hermanos, o no? ¿Sí? Ok, pongan mucha atención. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿qué, hermanos? Marcos. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Marcos. Pablo quería visitar a algunos hermanos, quería visitar a los hermanos y le dice a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos que están allá, dice, en la ciudad, dice, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades, dice, en las que hemos anunciado la palabra del Señor. Dice, y se quería llevar consigo a Bernabé, y Bernabé quería llevarse consigo a un joven. ¿Cómo se llamaba este joven, hermanos? Marcos. Y fíjense lo que dice Pablo, hermanos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, fíjense lo que pasó. Pablo se quiere ir a visitar a los hermanos donde han anunciado la palabra. Se quiere llevar a Bernabé y Bernabé le dice, oye Pablo, vamos a llevarnos a este muchacho llamado Marcos. Y Pablo, imagínense, Pablo era muy bueno, hermanos, pues, en Romanos, porque habla de la gracia, en Gálatas, pero tenía su carácter, hermanos. Tenía su carácter tanto que le dice, no, ese muchacho tuvo la oportunidad de seguirnos en Panfilia, pero ¿qué creen? Nos dejó botados. No te lo lleves. O sea, Pablo tenía su carácter, hermanos. Y Marcos, este muchacho que había querido seguir a los discípulos, cuando ya vio la hora de entrarle, hermanos, a la misión, cuando ya vio la hora, hermanos, de entrarle a la obra, ¿qué hizo Marcos, hermanos? Dice la palabra de Dios que en Panfilia él se echó para atrás y ya no fue. ¿Se le hace parecido esta actitud con la del joven?
Un joven que se está echando para atrás constantemente, donde Jesús le dice, sígueme. Donde Jesús constantemente le dice, vamos a cambiar el mundo, vas a hacer obra. Y este hombre, hermanos, constantemente se echa para atrás. Y dice la palabra que hubo, versículo 39, por eso les digo que Pablo era tremendillo, ¿verdad? Porque dice que hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, dice, y navegó a Chipre, dice, y Pablo cogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Es decir, Pablo no quería llevarse a Marcos. Bernabé, hermanos, era un hombre, fíjense, un hombre que estaba apostando por un joven que constantemente se estaba echando para atrás, que constantemente Dios le había dado la oportunidad de seguirlo y él no lo siguió. Se había sentido triste, se había sentido avergonzado, y esta vez tuvo la oportunidad en Panfilia y se echó para atrás, hermanos. Pero un hombre llamado Bernabé, uno de los discípulos, quiere llevarlo consigo y todavía tiene la oportunidad, hermanos. Porque, ¿qué creen, hermanos? Dios no es de una oportunidad, ni de dos, ni de tres. Dios tiene muchas oportunidades para con nosotros. Y tal vez, hermano, hermana, Dios te ha hecho una invitación a la obra y tú constantemente has dicho que no. Creo fielmente, hermanos, creo por fe que un día le dirás que sí, que un día incluso darás tu vida por Él. Tal vez no es el tiempo, pero creo que un día el Señor te tocará tan intensamente que no podrás decirle que no a Él y le seguirás. Dice, fíjense, hermanos, hasta aquí vamos bien. Este hombre llamado Marcos, fíjense lo que dice en segunda carta a Timoteo, en su capítulo 4, versículo 11. Pablo le escribe la carta a Timoteo. Pablo le escribe la carta a Timoteo. Y en esta carta, fíjense lo que dice Pablo, hermanos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Y en el versículo 11, fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, solo Lucas, ¿lo tenemos, hermanos? Está contigo. Toma, ¿a quién, hermanos? A Marcos, y traerle contigo. Porque, ¿qué, hermanos? Porque me es útil para el ministerio. Hermanos, ahí vemos que Jesús le dijo a un joven rico, el joven rico le dijo que no, tuvo la oportunidad y se echó para atrás. Cuando Jesús se lo preguntó, cuando estaba detrás de Jesús, cuando estaba a punto de hacer la obra, pero llegó un momento en el que Pablo reconoce que Marcos ha empezado un ministerio. ¿Se acuerdan cuál es el primer evangelio que se escribió? Evangelio de Marcos.
El Evangelio de Juan narra, por ejemplo, que habían 11 discípulos y uno era el discípulo, perdón, 12 discípulos y uno era el discípulo amado. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Quién era el discípulo amado? El que escribió el Evangelio de Juan, ¿verdad? Ahora, en Marcos, hermanos, encontramos este hombre, este joven rico que le había dicho que no, y muy probablemente eran todos los demás, y este joven rico que no tiene nombre. Lo que llama la atención es que cuando Jesús le iba a decir, una cosa te falta, primero puso, hermanos, unas palabras. ¿Cuáles fueron las palabras? Dice la palabra de Dios que puso, y mirándole, le amó. Estas palabras son las que hacen la diferencia, hermanos, porque muy probablemente algunos dicen que ese joven rico que constantemente le decía que no, o que le dijo muchas veces a Jesús que no, es el que escribió el Evangelio de Marcos, porque un día cambió su vida, hermanos, y le fue útil a Dios. Por eso, en este día, hermanos, tal vez en algunas sociedades, en algunos ministerios, le he hecho a usted, o le han hecho en algunos años, invitaciones, y ¿sabe qué, hermano o hermana? Usted ha dicho que no. No porque falte trabajo, sino porque no porque falte, no sobren manos, sino porque en verdad falta mucho trabajo. Y nosotros tristemente le hemos dicho que no. Avergonzadamente no le hemos seguido. Y cuando vemos, tal vez un momento dijimos que sí, pero ya cuando vimos que le íbamos a entrar, nos echamos para atrás, como en Panfilia, Marcos. Pero llegará el momento, hermano, hermana, en el que Dios toque tanto su corazón que el ánimo que usted tenga no va a importar, la condición económica que usted tenga no va a importar, el trabajo que usted tenga no va a importar, pero le servirá y le será útil a Dios. Y escribirá un evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio de la relación de Dios y usted. Como líderes, hermanos, no hay nadie nuevo aquí, hermanos. Qué bueno, ¿verdad? Como líderes, los líderes de los niños, los líderes de los adolescentes, los líderes de los jóvenes, todos los líderes, hermanos, sociedad de niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, adultos, varones, coincidimos en algo, hermanos. Coincidimos que hay poca ayuda. ¿O no, líderes? ¿Ah, no? Ah, no. Pero ¿saben qué, hermanos? Confiamos en que un día Dios tocará tan intensamente sus corazones. Se sentirán tristes, se sentirán avergonzados, se sentirán que no dieron la talla. Pero ¿saben qué, hermanos? Cristo no es de una oportunidad, sino de 2, de 3, de 4. Y llegará el momento en el que no tengan opción y le digan al Señor que sí. Y le sea útil a Dios. ¿Saben? Por una sola razón, hermanos. La razón es esta. Porque Jesús, cuando les dice a usted, sígueme, le está diciendo, yo creo que tú puedes ser como yo. Y Jesús sigue creyendo en eso. Y si usted es aquí, Jesús sigue creyendo en que usted puede seguirlo a Él y ser como Él.
Amén, hermanos. Claro, ¿verdad? Sigue viéndonos que en esa misericordia habrá tal vez algunos que se les vaya todas las oportunidades y no lo hagan. Pero habrá otros que en su corazón, hermanos, estará sembrado, hermanos, el evangelio y le dirán que sí al Señor. Pedro negó muchas veces a Jesús y se sintió devastado, hermanos. Pero yo me imagino Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, yo sé que tú me has negado, pero te voy a decir una cosa, yo ya he visto el fin de la película y tú un día morirás por mí. Y cada vez que yo veo estas palabras, hermanos, yo no me siento un fiel seguidor de Jesús. Siento que me falta mucho, pero sé, hermanos, que tal vez Jesús está diciendo: yo sé que un día darás mucho más. Yo sé que un día darás mucho más, porque la relación se basa en Él y no, hermanos, en mí. Sigue viéndonos con esa mirada de amor, con esa mirada de misericordia. Y tal vez tú ahorita te sientas que no estás dando nada y eso te haga sentir triste, te haga sentir avergonzado. Pero un día muy probablemente escribirás como Marcos un evangelio. Un evangelio donde tú no diste la talla. Un evangelio donde te avergonzaste. Un evangelio donde te fuiste triste. Un evangelio donde te echaste para atrás. Pero que al final, hermano, hermana, lo diste todo. Y en esa es nuestra confianza, hermanos. Que un día todos los que estamos aquí, hermanos, creemos que un día nos levantaremos y serviremos a Dios con ese corazón, hermanos. Yo lo creo, hermanos. Tal vez ya no me toque verlo, ¿verdad? Pero yo lo creo, hermanos. Y oro y pido a Dios porque así sea. Porque así sea. Deseo, hermanos, de todo corazón que Dios les bendiga. Paz a vosotros.